Bienvenidos a una nueva inmersión profunda aquí en The Deep Dive. Hoy nos adentramos en una parábola que probablemente ya conozcas, una historia contada hace siglos, pero que sigue teniendo una fuerza increíble. La parábola del Hijo Pródigo, como la encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. Exactamente, una narración que muchos hemos escuchado desde pequeños. Pero hoy, nuestra misión, y la tuya también, es ir un poco más allá de lo que ya sabemos. Queremos descubrir esos detalles, esas ideas clave que a veces se nos escapan en una lectura rápida y que pueden cambiar nuestra forma de entenderla. Totalmente. Y para esta inmersión no solo tenemos el texto bíblico como guía principal, sino que también vamos a consultar algunas interpretaciones y reflexiones de otras fuentes. Hoy nos vamos a sumergir en extractos de un documento llamado El Evangelio del Reino de la Divina Voluntad, que incluye el pasaje bíblico, una entrada del poema del hombre Dios y el de su madre. El Evangelio como me ha sido revelado, ficha del 30 de junio de 1945, y otra de Boll. 29-9-46, marzo 30, 1931 de mismo trabajo. Y para tener una visión aún más amplia, también vamos a echar un vistazo a un fragmento de Reparación Jesús, las 24 horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, concretamente la hora 16:08 la flagelación de Jesús. Con todos estos textos, la idea es responder algunas preguntas que nos hagan pensar. ¿Qué llevó a cada uno de los hijos a actuar como lo hizo? ¿Hasta dónde llega ese amor incondicional del Padre? Y lo más importante, ¿qué nos dicen estas fuentes sobre temas tan universales como el arrepentimiento, el perdón y la justicia divina? Perfecto. Entonces, para empezar, vamos a repasar juntos los puntos clave de la parábola original en Lucas. ¿Nos podrías ayudar a situar la escena? Claro. Lucas nos sitúa en un momento donde Jesús está rodeado de publicanos y pecadores, gente que se acerca a él para escuchar sus enseñanzas. Y esto provoca una reacción muy fuerte de los fariseos y los escribas, quienes critican abiertamente que Jesús los reciba y coma con ellos. Es en este contexto que Jesús decide compartir la parábola del Hijo Pródigo. Y ahí comienza la historia con un hombre que tiene dos hijos. El menor, con una audacia, digamos, poco convencional, le pide a su padre la parte de la herencia que le corresponde. Y esto con el padre todavía vivo. Sí, en aquella época, hacer una petición así era visto como una falta de respeto enorme, casi como desear la muerte del padre para poder disponer de sus bienes. Sin embargo, el padre sorprendentemente accede a la petición y divide sus posesiones entre sus dos hijos. Y el hijo menor, ni corto ni perezoso, toma todo lo que le ha tocado y se marcha a un país lejano. Y una vez allí, como suele pasar en este tipo de historias, comienza la fiesta. El hijo menor vive a todo lujo, despilfarrando su fortuna en lo que Lucas describe de forma muy gráfica como viviendo perdidamente. ¿Qué te sugiere esta frase? Pues es una descripción muy potente, ¿verdad? Nos habla de una vida llena de excesos, sin control ni moderación. Pero, como era de esperar, la buena vida no dura para siempre. Cuando el hijo se queda sin dinero, una hambruna terrible azota la región y él empieza a pasar mucha necesidad. Menudo contraste, de vivir como un rey a la miseria absoluta en un abrir y cerrar de ojos. Y en su desesperación termina aceptando un trabajo humillante. Cuidar cerdos. Imagínate lo que eso significaba para alguien que se creía hijo de un hombre rico. Y la cosa no acaba ahí. Lucas nos dice que incluso llegaba a desear comerse las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Es en este punto de máxima desesperación donde ocurre ese momento crucial, el famoso recapacitando entonces. Ese instante de lucidez, ¿no? Darse cuenta de la ironía de su situación. En casa de su padre, hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y él está ahí muriéndose de hambre. Y entonces toma la decisión de volver a casa y pedir perdón, aunque sea para ser tratado como un simple trabajador. Su plan es humilde y realista. Reconoce que ya no merece ser llamado hijo y que estaría dispuesto a aceptar la condición de un sirviente. Pero la reacción del padre es completamente inesperada. Rompe con todos los esquemas. Totalmente. Cuando el hijo todavía está lejos, el padre lo ve, se llena de compasión y sin importarle su aspecto o su estado, corre hacia él, lo abraza y lo besa efusivamente. Es una imagen muy fuerte de un amor sin condiciones. ¿Qué te dice a ti esa imagen del padre corriendo hacia su hijo? Es una imagen que nos habla de un deseo profundo, de un amor que nunca se ha apagado a pesar de la distancia y de los errores del hijo. Y fíjate que, antes de que el hijo pueda siquiera terminar su discurso de arrepentimiento, el padre ya está dando órdenes a los criados. Quiere que le traigan la mejor ropa, un anillo para su dedo y sandalias para sus pies, símbolos de que lo acepta de nuevo como hijo. Y después, sin dudarlo ni un segundo, ordena que preparen un gran banquete para celebrar su regreso. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Qué frase tan llena de alegría y de perdón. Pero la historia no termina ahí, ¿verdad? Ahora entra en escena el hijo mayor. Así es. El hijo mayor regresa del campo después de trabajar todo el día y al escuchar la música y el baile que vienen de la casa, le pregunta a uno de los sirvientes qué está pasando. Cuando se entera del regreso de su hermano y de la fiesta que ha organizado su padre,
Se enfada muchísimo y se niega a entrar. Su reacción, si lo pensamos desde un punto de vista humano, es bastante comprensible. Ha estado en casa, trabajando duro para su padre durante años, cumpliendo con todas sus obligaciones. Es normal que sienta que su lealtad no ha sido recompensada de la misma manera. ¿No crees que muchos de nosotros nos sentiríamos igual en una situación parecida? Por supuesto, ese sentimiento de que no te valoran a pesar de tu esfuerzo es algo muy común. Y así se lo hace saber a su padre, con un tono de reproche bastante evidente. La recuerda todos sus años de servicio impecables, sin desobedecer ni una sola orden, mientras que su hermano, que ha dilapidado la fortuna familiar con malas mujeres, es recibido con todos los honores y con un banquete. A mí nunca me has dado ni siquiera un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero con prostitutas, matas el ternero más gordo para él. Cuánta frustración y celos en sus palabras. Se nota el dolor en sus reclamos. Pero la respuesta del padre es igualmente reveladora. Con mucha paciencia y cariño, se acerca a su hijo mayor y le dice: «Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo». Le recuerda que siempre ha estado a su lado, que todo lo que tiene es suyo, pero también subraya la importancia del regreso de su hermano, que estaba muerto y perdido, y ahora ha sido encontrado. Es un final que te deja pensando, ¿verdad? Nos quedamos sin saber si el hijo mayor entrará finalmente a la fiesta y se reconciliará con su hermano. Ahora bien, con esta base de la parábola bíblica fresca en la mente, ¿qué nos aportan las otras fuentes que vamos a explorar hoy? Empecemos con la entrada de El poema del hombre a Dios y el de su madre, del 30 de junio de 1945. Parece que Jesús mismo está ofreciendo una interpretación de la parábola en este texto. Sí, en este pasaje, Jesús se encuentra hablando con Juan de Endor en una terraza y luego se dirige a un grupo más numeroso que incluye a Lázaro. El contexto inicial ya nos da algunas pistas. Jesús le está confiando a Juan dinero para ayudar a los pobres y le explica que esta obra de misericordia le ayudará a reconstruir su alma, que había sido dañada por una falta de amor y de misericordia hacia los demás. ¡Qué conexión tan interesante! La necesidad del amor y la misericordia como telón de fondo para la explicación de la parábola del hijo pródigo. Nos hace pensar en cómo nuestras propias actitudes internas pueden influir en la forma en que entendemos las historias. Y luego, Jesús describe a los dos hijos de una manera un poco diferente a como los imaginamos normalmente. ¿Qué detalles te llaman la atención de esa descripción? Pues sí, es muy curioso. Jesús describe al hijo mayor como un hombre serio, trabajador, cariñoso y obediente, pero también lo caracteriza como alguien quizás no tan inteligente y que necesita la guía de otros para tomar decisiones. Y al hijo menor lo presenta como rebelde, disoluto, amante de los placeres y derrochador, pero también dice que es más inteligente, aunque con la importante advertencia de que la inteligencia es un don que hay que usar con sabiduría y responsabilidad. Un matiz muy importante. Muchas veces idealizamos al hijo mayor solo por su obediencia y por haberse quedado en casa, pero esa interpretación sugiere que tal vez le falte iniciativa o una comprensión más profunda de las cosas. Y en cuanto al hijo menor, esa idea de que su inteligencia no está bien encausada es una advertencia que nos puede servir a todos, ¿no crees? ¿Cuántas veces vemos que el potencial se desperdicia por tomar malas decisiones? Totalmente de acuerdo. Jesús continúa explicando cómo el padre intentó aconsejar y guiar al hijo menor y cómo finalmente le dio la parte de la herencia que le correspondía después de una fuerte discusión entre los dos. Luego se describe la vida de excesos que lleva el hijo en ese país lejano, cómo intenta aparentar ser hijo de un rey por vergüenza de su origen humilde y lo rápido que cae en la pobreza absoluta, una situación que empeora aún más por una hambruna muy grave. Y se menciona ese punto clave. Su orgullo le impide volver con su padre al principio. En vez de eso, busca ayuda en un antiguo amigo que iluso. Nos muestra su desesperación y su falta de juicio en ese momento. Jesús incluso hace referencia a una enseñanza del libro del Eclesiástico que el joven no había aprendido. La vergüenza de abandonar al padre que te dio la vida y la maldición de causar tristeza a la madre que te concibió. Inteligencia sin sabiduría, como bien dice el texto. Luego se describe el momento más bajo de su miseria. Verse obligado a cuidar cerdos, sentir tanta hambre que incluso desea comer lo que comen los animales, y recordar con nostalgia la justicia y la abundancia que siempre había en la casa de su padre. Esa imagen del hijo pródigo deseando comer la comida de los cerdos es muy fuerte, te hace sentir su desesperación y su humillación. Y se enfatiza esa lucha interna contra su propio orgullo, ese momento en el que decide dejar de lado su vanidad y volver a casa, pase lo que pase. Y su plan para pedir perdón, reconociendo que no es digno de nada, y ofreciéndose a trabajar como un simple siervo, muestra un arrepentimiento sincero. La reacción del padre, como la que vemos en el Evangelio, es de una alegría inmensa y de aceptación inmediata, devolviéndole la dignidad a su hijo con ropa nueva, calzado y un anillo. ¿Qué te parece esa insistencia en devolverle la dignidad enseguida? Creo que subraya la profundidad del amor del padre.
No se centra en el castigo o en hacerle pagar por sus errores, sino en borrar el pasado y darle una nueva oportunidad. Y esa frase del padre sobre su hijo que había muerto y ha resucitado, que estaba perdido y ha sido encontrado, se repite con mucha fuerza en este texto, destacando el deseo del padre de recuperar la relación con su hijo. Y luego, como sabemos, llega la reacción del hijo mayor, muy similar a la que vemos en la parábola bíblica, con su enfado y su sentimiento de injusticia ante la fiesta que se ha organizado por el regreso de su hermano. Pero la explicación que le da el padre al hijo mayor en esta versión es especialmente conmovedora. Le asegura que lo quiere y que valora su fidelidad, pero también subraya la necesidad que tenía el hijo menor de ser perdonado y la alegría que ha traído su regreso al hogar. Y la conclusión que ofrece Jesús a este grupo de personas es muy clara y directa. Aquellos que se identifiquen con la figura del hijo menor deben acercarse al Padre Celestial con humildad y arrepentimiento, y aquellos que se ven reflejados en el hijo mayor deben esforzarse por compartir la alegría del Padre y acoger a su hermano que ha sido redimido. Una aplicación muy práctica de la parábola a la vida de cada uno. Y después de esta enseñanza, Jesús habla en privado con Lázaro y Juan, asegurándoles la bondad ilimitada de Dios. También se describe una escena muy interesante con María y Judas, donde se habla de culpa, perdón, y de la necesidad de corregir las malas acciones. Incluso se menciona una reconciliación entre Simón, Pedro y Judas. Vemos cómo los temas de la parábola se entrelazan con las vidas de las personas cercanas a Jesús. Una expansión tan rica y detallada de la parábola nos da una visión más profunda de las motivaciones y sentimientos de cada personaje, aspectos que a veces no son tan evidentes en el texto original de Lucas. Pasemos ahora a la siguiente fuente que vamos a explorar. Ball, 29946, marzo 30, 1931. Aquí el tema principal parece ser la justicia divina y el amor. ¿Qué ideas clave destacarías de este texto en relación con la parábola? Sí, en este pasaje Jesús habla del valor de la humillación y de cómo el desprecio que podamos sufrir en la tierra puede ser compensado con un mayor aprecio por parte de Dios. Destaca la dureza que muchas veces encontramos en los corazones humanos, contrastándola con la ternura de su propio corazón. ¿No te parece que esa dureza de corazón es precisamente lo que vemos en la reacción inicial del hijo mayor? Totalmente. Se insiste mucho en la idea de que un corazón endurecido puede llevar a cometer todo tipo de maldades e incluso puede responder al amor de Dios con dolor y rechazo. Qué imagen tan potente y a la vez tan triste. Jesús describe la ternura como la esencia misma de su corazón, una cualidad que impregna todo su ser, y que es la razón principal por la que sufre por la humanidad. Explica que el amor sin ternura es como algo sin sabor, una belleza marchita, una flor sin perfume o un fruto seco. Algo que no tiene la fuerza de atraer y de alimentar el amor en los demás. Y luego introduce ese concepto tan interesante de los dones divinos, como la santidad, el amor, la bondad y la belleza, que fueron, por decirlo de alguna manera, sacados de la divinidad para que la humanidad pudiera tomarlos. ¿Cómo se relaciona esto con la parábola? Yo creo que lo podemos ver en la figura del Padre. Su amor, su bondad y su capacidad de perdonar son dones divinos que Él ofrece a sus dos hijos, a pesar de sus actitudes y comportamientos. Y aquí es donde aparece la idea de las migajas, de estos atributos divinos que nosotros como seres humanos podemos tomar. Aunque sean pequeñas comparadas con la inmensidad de Dios, estas migajas tienen el poder de llenar por completo el alma de una persona. ¿Qué te sugiere a ti la idea de las migajas? Me parece una imagen muy bonita y esperanzadora. Sugiere que incluso una pequeña porción de la bondad y el amor de Dios que incorporemos a nuestras vidas puede tener un gran impacto en nosotros y en nuestras relaciones con los demás. Y lo más revelador es que Dios reconoce y aprecia enormemente los actos que hacemos con estas migajas divinas. Es como si al ver esos actos, Dios viera reflejado sus propios atributos. En la parábola, podríamos decir que el arrepentimiento del hijo pródigo y el amor incondicional del Padre son actos que llevan estas migajas divinas. Es una idea muy reconfortante. Nos recuerda que hasta los actos más pequeños de bondad y amor son importantes para Dios. Por último, veamos cómo se conecta la hora 16:18 AM, la flagelación de Jesús, del libro Reparación a Jesús, con los temas que hemos estado explorando en la parábola del hijo pródigo. A simple vista parece un contexto muy diferente, marcado por el sufrimiento. Sí, a primera vista puede parecer que no hay conexión, pero si miramos con atención, encontraremos paralelismos muy profundos. Este pasaje describe el sufrimiento de Jesús ante Pilato, vestido como un loco para humillarlo, y la petición de la gente de que liberen a Barrabás en su lugar. A pesar de creer que Jesús es inocente, Pilato lo condena a ser flagelado para calmar a la multitud. Y en medio de este terrible sufrimiento, Jesús tiene unas reflexiones muy profundas, centradas en su deseo de dar vida a todos y en sus oraciones de reparación al Padre. ¿Qué tipo de reparaciones se mencionan en ese texto? Se mencionan algunos ejemplos muy concretos y simbólicos. Su apariencia humilde como un loco que repara la locura del pecado, su vestidura blanca, que contrasta con la oscuridad de la culpa.
y su aceptación de ser pospuesto y colocado después de Barrabás, reparando así todas las veces que lo verdaderamente importante se deja de lado por cosas sin valor. ¿Ves la conexión con la parábola? Claro, el tema de ser pospuesto se relaciona con la historia del hijo pródigo en dos sentidos. Primero, el hijo menor rechazó a su padre y sus valores al principio, posponiéndolos por sus propios deseos egoístas. Y segundo, el hijo mayor se sintió pospuesto por su padre al ver la gran fiesta que le había organizado a su hermano. Exactamente. La aceptación de Jesús de ser pospuesto a Barrabás, incluso siendo inocente y sufriendo tanto, se convierte en un acto de reparación por todas esas veces que hemos relegado lo importante por cosas triviales o incluso pecaminosas. Es un acto de amor que abarca todas nuestras faltas. Y de nuevo se resalta el gran amor y heroísmo de Jesús en medio del dolor, un amor que refleja el amor incondicional del Padre en la parábola hacia su hijo pródigo. Es como si el sufrimiento de Jesús fuera otra muestra de esa disposición divina a perdonar, a restaurar y a acoger a los que se han alejado. Sin duda. A través de estas diferentes fuentes que hemos visto hoy, podemos apreciar cómo la parábola del hijo pródigo tiene muchas capas de significado. No es solo una historia sobre un hijo que comete errores y es perdonado, sino que nos habla de temas mucho más profundos. El amor divino, la justicia, el arrepentimiento, las relaciones familiares e incluso el significado del sufrimiento. Hemos visto las diferentes perspectivas de los dos hijos, uno impulsivo pero arrepentido, el otro leal pero lleno de resentimiento, y la figura central del padre, cuyo amor incondicional y deseo de reconciliación brillan en todas estas interpretaciones. Y estas lecturas adicionales nos ayudan a comprender mejor la parábola, ofreciéndonos detalles sobre las motivaciones de cada personaje y las consecuencias de sus actos. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras relaciones y nuestra búsqueda de reconciliación y perdón. Para terminar esta inmersión, te dejo con algunas preguntas para que sigas reflexionando. Pensando en todo lo que hemos visto hoy, ¿con qué personaje te sientes más identificado en este momento y por qué? ¿Cómo crees que estas ideas pueden cambiar tu forma de entender el perdón, la reconciliación o tu relación con Dios o con tus seres queridos? Y teniendo en cuenta esas migajas divinas que hemos mencionado, ¿cuáles podrías intentar incorporar a tu vida a partir de ahora? Son preguntas muy importantes que nos invitan a seguir aprendiendo y creciendo. Te animamos a que vuelvas a leer estas fuentes, que medites sobre sus mensajes y que sigas profundizando en tu propia interpretación. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Hasta la próxima.